Muy buenas tardes a todos, amigas y amigos. Señor licenciado Félix González Canto, gobernador del estado de Quintana Roo, diputado Luis Alberto González, presidente del Congreso, magistrada Lisbeth Loizón, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señor Noé Van Hulst, secretario del Foro Internacional de Energía, excelentísimos señores ministros de Energía y Economía del país, excelentísimo señor Su Alteza Príncipe Real Abdulaziz bin Salman Al Saud, bienvenido a México, distinguidos ministros de Energía de la mesa del Presidium, señor ministro Alvin Ibrahim Al Naimi, ministro de Arabia Saudita, señor Sheikh Ahmad Abdullah, ministro de Kuwait, amigas y amigos todos. Para México es un gran honor ser el anfitrión del Foro Internacional de Energía. Es un evento que convoca al mayor número de representantes de naciones productoras y consumidoras en todo el mundo. Así que en nombre de los mexicanos, quiero felicitarles y agradecer a los organizadores que hayan convocado a los liderazgos más importantes de la industria en todo el mundo y que hayan aceptado venir a esta región paradisíaca, lo digo con gusto, de Cancún y de Quintana Roo en México. Desde luego le doy la bienvenida a las ministras, a los ministros de Energía y de Economía de varias decenas de países aquí presentes, a los directivos y representantes de empresas energéticas que nos acompañan, a todas y a todos ustedes, muy buenas tardes. Tengo, ahora que lo mencionaba precisamente el secretario del foro, el señor Van Hulst, un grato recuerdo de mi participación en el Foro Internacional de Energía de Ámsterdam en 2004. Recuerdo que me tocó participar en el foro inicial, en el panel inicial, como de parte de los países productores. Estaba el señor ministro de Japón, de parte de los países consumidores, representantes de la Agencia Internacional de Energía y otros. Y la discusión que teníamos en 2004 era respecto de un alza entonces incipiente en los precios del petróleo que se registraba en aquella época, después de varios años de bajos precios en los que incluso, lo recuerdo bien, la Organización de Países Exportadores de Petróleo había sugerido a sus integrantes el establecimiento, o más bien una secuencia de puestas en vigor de restricciones o de cuotas a la producción petrolera. La discusión que teníamos en 2004 era que si eso era un aumento de precios transitorio o era un aumento de precios permanente, es decir, se trataba de un incremento en la cantidad demandada dentro de la curva de demanda de petróleo observada desde hacía muchos años, o estábamos verdaderamente ante un desplazamiento de la curva de demanda, como dicen los economistas, es decir, un aumento estructural, un aumento permanente en la demanda con una estructura de precios distintos en el mercado energético mundial. Efectivamente, sostuvimos lo segundo, se trataba de un cambio estructural en la demanda de energía del mundo, particularmente explicado, ahora lo sabemos, después de estos años con mayor certeza, por un poderoso crecimiento en economías emergentes, pero que estaban registrando no solo un alto crecimiento de su economía, de su producción, sino también un alto crecimiento de los niveles de consumo de sus sociedades. Vendrían después muchísimos cambios que todos tuvieron una incidencia en el mercado de energía mundial. Al poco tiempo, hacia 2005 y concretamente 2006,
las tres regiones más importantes del mundo en materia económica o con mayor poder económico, tanto Asia hacia la costa del Pacífico como Estados Unidos y la Unión Europea, registraban por primera vez tasas de crecimiento positivas simultáneas en mucho tiempo. Un Producto Interno Bruto Mundial creciendo alrededor del 5%. Y posterior a ello vendría después una escalada en el precio de los commodities, incluyendo el petróleo y el gas, los alimentos, con lo cual se generó además una crisis mundial, particularmente en materia de precios de alimentos, que afectó considerablemente, agravó los niveles de pobreza en el mundo, para terminar el año pasado precisamente con la peor crisis económica mundial que se haya registrado en las últimas décadas. Todo esto, insisto, en el lapso de unos cuantos años, 5 o 6 años, desde aquella reunión de Ámsterdam que recordaba precisamente el secretario del Foro. Ha pasado mucha agua debajo del puente, dice el refrán. Pero ahora pienso que una vez que comienza la economía mundial, la de México también, a registrar signos de recuperación y de recuperación importante en nuestro caso, ahora que hay un panorama económico mundial que cuenta con experiencias muy dolorosas, pero sin duda alguna de una gran aportación de conocimiento, como son las crisis que vivimos en los 2 últimos años, la crisis del precio o la volatilidad del precio de los commodities primero y la gran recesión internacional que se vivió en 2009, es tiempo de tomar ventaja de esas lecciones aprendidas y poder diseñar marcos mucho más estables de políticas públicas que tiendan precisamente a lograr lo que este foro, esta versión del Foro Internacional de Energía se ha propuesto: el poder garantizar la seguridad energética por una parte y la sustentabilidad ambiental por la otra. Este inicio del siglo XXI, cuya primera década está por terminar, es un momento de impulsar acciones concretas frente a los desafíos económicos que nuestros pueblos y nuestros países comparten. Sin duda, este foro representa una oportunidad única para establecer un diálogo más cercano y también un diálogo más abierto sobre los problemas que tenemos que resolver juntos, tanto productores como consumidores. Me parece fundamental que en el marco del Foro Internacional de Energía, los gobiernos, las empresas, todos los actores involucrados de una u otra manera en el ámbito internacional con la materia de energía, podamos tener un diálogo franco y abierto sobre seguridad energética global, la cual enfrenta enormes desafíos ahora, tanto del lado de la oferta como de la demanda. Por el lado de la oferta, por ejemplo, resulta preocupante que, de acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, los presupuestos de inversión en exploración y explotación de petróleo y gas cayeron en 2009 en casi 20% en comparación con los del 2008. Evidentemente, los precios registrados en 2009, particularmente los primeros meses del año, la terrible incertidumbre, o peor aún, la noción generalizada de un derrumbe mundial de la economía sin trazos claros de recuperación inmediata, entonces, que trajo como consecuencia la fuerte caída en los niveles de inversión de exploración y producción de petróleo y gas, generó precisamente un cambio en el comportamiento del lado de la oferta. Hubo otros factores asociados a decisiones de mucho tiempo atrás en otros países que agravaron este fenómeno. En el caso nuestro, en el caso mexicano, por ejemplo, la falta de inversión de largo plazo, debido a las restricciones legales que durante mucho tiempo impidieron a México generar la concurrencia de la inversión del sector privado en concurrencia, insisto, con la empresa pública Petróleos Mexicanos,
provocó que el agotamiento de yacimientos tradicionales en nuestro país generara una reducción significativa de la producción petrolera nacional. Concretamente, de 2008 a 2009, México perdió 200,000 barriles diarios de producción petrolera debido a la falta de inversión oportuna años y décadas atrás por las restricciones legales en este campo. Si la reducción registrada el año pasado en la inversión en exploración y explotación de petróleo y gas se prolonga, qué duda cabe que esto generará una afectación de la capacidad del sector energético para generar nuevas reservas en el mediano y en el largo plazo, y entonces prolongar precisamente el problema de falta de acceso a la energía para todos los habitantes del planeta por el lado del suministro y de la oferta. Por el lado de la demanda, por otra parte, existe un amplio segmento de la población mundial que carece de un acceso seguro, estable y confiable de energía. Actualmente se calcula que 2.500 millones de seres humanos carecen de combustibles modernos y ese número podría ascender a más de un tercio de la población mundial para el 2020, para dentro de 10 años. Enfrentamos, por otra parte, el reto histórico de modificar los patrones de consumo energético a fin de sustituirlos por combustibles mucho más amigables con el medio ambiente y poder tener una transición ordenada y, por otra parte, viable financieramente de los combustibles fósiles a las energías renovables, que son la vía precisamente para garantizar la sustentabilidad ambiental del planeta. Ante estos desafíos, es necesario que unamos esfuerzos e impulsemos proyectos conjuntos dirigidos al desarrollo del sector. En primer lugar, tenemos que asegurarnos un suministro eficiente de petróleo y gas y sus derivados, que son claves para la seguridad energética internacional. En el caso de México, que compartimos, estamos realizando un esfuerzo sin precedentes para fortalecer la oferta energética. Por ejemplo, en unos cuantos años hemos más que triplicado la inversión física en petróleos mexicanos, en Pemex, la empresa paraestatal, en búsqueda precisamente de proyectos rentables de exploración y explotación de petróleo y gas. En segundo lugar, hace poco más de un año, y a pesar de una enorme resistencia política, logramos aprobar en conjunto con el Congreso de la Unión una reforma que ha abierto nuevas oportunidades para la cooperación público-privada en el sector energético nacional. La reforma fortalece las capacidades de petróleos mexicanos a través de nuevos mecanismos de compra y de contratación que ofrecen condiciones atractivas para la inversión especializada. Pemex puede ahora celebrar contratos flexibles de largo plazo que pueden implementarse por etapas y que eso abre atractivas posibilidades para inversionistas privados en áreas como exploración y producción de petróleo y gas en asociación con Petróleos Mexicanos, así como la expansión de la capacidad de refinación, el mantenimiento de instalaciones y la construcción de gasoductos, entre muchos otros proyectos. En tercer lugar, hemos procedido a modernizar nuestro sector eléctrico, tomando medidas complejas, difíciles, pero absolutamente necesarias para impulsar la competitividad y la eficiencia del suministro nacional y poder además reducir la pérdida de recursos públicos orientadas al sector a través de la extinción y liquidación de una de las dos grandes empresas eléctricas propiedad del Estado nacionales y convergiendo todo nuestro esfuerzo de producción y distribución a una empresa nacional mucho más eficiente y mucho más generadora de valor agregado, que ha aportado a mayor suministro y mayor cobertura eléctrica en el país. Finalmente, estamos impulsando un proyecto de una nueva refinería nacional
y desarrollando además el primer proyecto petroquímico público-privado que se hace en México en varias décadas, el proyecto Etileno 21, con inversiones significativas de billones y billones de dólares. Por otra parte, amigas y amigos, es claro que las naciones desarrolladas, así como las naciones en desarrollo, tenemos que alcanzar un balance que nos permita garantizar simultáneamente la seguridad energética y la sustentabilidad ambiental. Y también estoy convencido que el momento de actuar es ahora. Si queremos mitigar los efectos del cambio climático y el calentamiento global, tenemos que hacer de las energías renovables un verdadero complemento de la energía basada en combustibles fósiles. A mi manera de ver, la clave para poder lograr esta combinación es encontrar una alternativa cuya construcción me parece el mayor desafío de política pública a nivel global en la materia hasta ahora. ¿Cómo hacer compatible el crecimiento económico que todos deseamos, la distribución del ingreso y la mejora en las condiciones de vida de nuestra gente con el desarrollo de una política pública que verdaderamente sea compatible con el medio ambiente? Es decir, cómo hacer del desarrollo económico simple un verdadero desarrollo económico sustentable. Mientras siga planteándose como disyuntiva en la cual se sacrifique el desarrollo económico para generar impulso a la energía renovable, no podrá resolverse este dilema. Tenemos que encontrar los mecanismos financieros y prácticos viables de política pública que nos permitan conciliar crecimiento económico con sustentabilidad ambiental. O en otras palabras, también debemos lograr y a la vez entender que el compromiso con el medio ambiente y con la sustentabilidad no se opone, no debe oponerse al desarrollo económico y al ingreso de nuestros pueblos, en particular en los países en desarrollo y con economías crecientes. Se trata de construir políticas públicas que sean la base de una nueva economía, una economía sustentable que tenga alineados los estímulos y los incentivos correctos, que a la vez de que provee la energía suficiente que demanda el mundo y que demandará en el siglo XXI, sea también una economía que equilibre lo que ha estado desequilibrado hasta ahora, que es precisamente la sustentabilidad ambiental. Estamos en una zona, por cierto, que precisamente recibe año con año el impacto de los huracanes que se generan precisamente en el mar Caribe que baña estas bellas costas. Los huracanes categoría 5, los más peligrosos, los más devastadores, eran huracanes que aparecían en nuestras costas con una recurrencia muy esporádica. Sin embargo, la presencia de huracanes devastadores se ha hecho cada vez más recurrente, al grado tal de que casi tienen una ocurrencia promedio de un huracán categoría 5 casi cada año en los últimos años. Eso ha provocado costos considerables para el pueblo y los gobiernos de México en reconstrucción, por ejemplo, de no solo de la infraestructura física, sino incluso de la rehabilitación de playas en esta zona del Caribe mexicano. En tan solo 2 años hemos tenido muy cerca de aquí en Tabasco la peor inundación que ha tenido México desde que se tenga registro, una inundación que cubrió el 70% del territorio del estado de Tabasco, donde afortunadamente, gracias al esfuerzo de población civil y gobierno, logramos evitar pérdidas humanas, de vida humana, pérdidas fatales de vidas. Y a la vez, a 2 años después, tuvimos la segunda peor sequía en el país en 70 años. A nosotros no nos cabe ninguna duda ni del calentamiento global, ni del efecto terrible que depara para todos los pueblos, unos en mayor medida que otros, el cambio climático. Por eso México está comprometido a ser parte de la solución al problema del calentamiento global. Contamos con una estrategia nacional contra el cambio climático
que incluye, por un lado, una agenda gris orientada a incrementar la eficiencia del uso de la energía, tanto en la industria como en los hogares, y por otra parte, la búsqueda de fuentes renovables. Una agenda gris, sin embargo, que no demerita, y buscamos que no demerite la importancia vital que para los ingresos públicos mexicanos representa la producción de petróleo y gas. En esta agenda gris, por ejemplo, el Gobierno de México se ha propuesto la meta, que tenemos elementos para asegurar que la lograremos, de que cuando menos el 26% de la energía del país provendrá de fuentes renovables en los próximos 2 años, en el 2012. Al mismo tiempo, estamos generando incentivos para el uso eficiente de la electricidad, un programa de subsidios dirigidos a las familias más pobres para que sustituyan equipo electrodoméstico viejo y altamente consumidor de energía por electrodomésticos nuevos, subsidiados en parte y financiados estatalmente. Estamos proporcionando créditos atractivos para las familias para la adquisición de vivienda sustentable. Por ejemplo, hemos ya aplicado decenas de miles de créditos hipotecarios en los cuales el Estado paga el anticipo de vivienda para los trabajadores de menores ingresos y diseña un crédito accesible para ellos, a cambio de que las viviendas tengan equipo ahorrador de electricidad, ahorrador de agua, calentadores solares de agua, ahorradores de electricidad y otros. Hoy, amigas y amigos, también hemos desarrollado, no obstante ser un país petrolero, una de las principales acciones en materia de energía renovable en América Latina. Por ejemplo, en materia eólica, avanzamos de prácticamente 0 a casi 2.500 megawatts de energía eólica que se están construyendo y que estarán en práctica y en operación todos ellos en el año 2012, y actualmente estamos llegando a una producción de más de 1.000 megawatts de energía de viento en nuestro país, con lo cual México no solo se ubica ya en el primer lugar en América Latina en energía eólica, sino también como uno de los 15 países en el mundo con mayor capacidad de generación de energía eólica. Trabajamos desde luego en utilizar al máximo la capacidad hidroeléctrica que nos permite la geografía del país, y en los últimos años se han desarrollado presas singulares como el Cajón o la Yesca en construcción, cada una con capacidad de 800 megawatts. Estamos convencidos de que sí es posible, amigas y amigos, construir un modelo de crecimiento comprometido con el medio ambiente a nivel global. Por eso celebro que ayer, en los preámbulos de este foro internacional, México y España hayamos firmado un memorándum de entendimiento con el que renovamos nuestro esfuerzo conjunto para asegurar un desarrollo sustentable. También entre México y Nueva Zelanda logramos un acuerdo para promover la cooperación bilateral en el campo de la energía renovable. Alcanzar un esquema energético sustentable, pues, es una tarea que debe convocar a todas las naciones y a todos los actores en el sector energético. Por otra parte, sabemos que este es el momento adecuado para que a nivel internacional se diseñen mecanismos económicos y financieros eficientes que permitan darle certidumbre y estabilidad al mercado energético mundial, darle certidumbre de largo plazo a los países productores y también certidumbre en el acceso a los países y a los pueblos consumidores. Sí puede hacerse si hay acuerdo entre unos y otros para diseñar aquellos mecanismos que eviten que los factores de riesgo asociados a estos mercados puedan ser minimizados a través de la puesta en marcha de políticas públicas inteligentes. Amigas y amigos, este siglo XXI ahora estará marcado por una nueva transformación energética. Así como hubo después de la revolución industrial una transición energética vital hacia el petróleo y gas, es muy probable que este siglo XXI sea testigo de una nueva transformación energética a nivel global. La tendencia tecnológica, la tendencia de las preocupaciones en la opinión pública mundial
las evidencias que la ciencia aporta a esta problemática así lo están marcando. Ante un escenario de cambio profundo, que estoy seguro se dará más pronto o más tarde, la cooperación y el entendimiento entre naciones y gobiernos, la cooperación entre gobiernos y empresas, será un elemento clave para hacer precisamente viable esta transición con los menores costos para unos y para otros. La humanidad, por su parte, tiene la oportunidad de impulsar una nueva revolución industrial basada en un modelo de crecimiento bajo en el consumo de carbono. Sé que al término del foro vamos a tener una visión más clara acerca de los retos y las oportunidades en el sector y sobre todo fortaleceremos nuestros lazos de cooperación en beneficio de nuestras sociedades. Les deseo a todos ustedes mucho éxito en sus trabajos y que además de la satisfacción del deber cumplido con un buen foro internacional de energía, disfruten también de las playas y la selva de Quintana Roo y sobre todo de la hospitalidad de las mexicanas y los mexicanos. Bienvenidos y muchísimas gracias.